Nadie en ese vecindario hubiera imaginado lo que estaba a punto de pasar. Todo parecía normal desde afuera. Una casa grande, bonita, con jardín y carro nuevo en la entrada. Pero detrás de esas paredes había una historia que muy pocos conocían, y que ese día iba a salir a la luz de una manera que nadie esperaba. Rodrigo llevaba casi 3 semanas fuera del país. Viaje de negocios, decía siempre. Era gerente de una empresa importante, hombre serio, de pocas palabras, pero que amaba a sus hijos con todo lo que tenía. 2 niños, Mateo, de 8 años, y la pequeña Sofía, de apenas 5. Su esposa, Valeria, viajaba con él esta vez por primera vez, porque era un evento especial, una cena de gala donde ella también estaba invitada. Entonces los niños se quedaron al cuidado de Esperanza. Esperanza llevaba 4 años trabajando en esa casa. Mujer humilde, de origen campesino, que había llegado a la ciudad buscando algo mejor para su propia familia. Siempre callada, siempre obediente, siempre con una sonrisa amable cuando los señores estaban en casa. Rodrigo y Valeria confiaban en ella completamente. Le pagaban bien, le daban techo, comida, y hasta le habían regalado ropa en Navidad. Creían que habían encontrado a la persona perfecta para cuidar lo que más amaban en el mundo. Pero nadie sabe lo que pasa dentro de una casa cuando los dueños no están. El vuelo de Rodrigo aterrizó 2 días antes de lo planeado. Un problema con el evento, algo de último momento que canceló la agenda. Valeria se quedó un día más para firmar unos documentos, pero Rodrigo tomó el primer vuelo disponible. No avisó. No llamó. Pensó en darles una sorpresa a sus hijos. Y vaya sorpresa que se llevó él. Cuando abrió la puerta de su propia casa, lo que vio lo dejó paralizado. Inmóvil. Sin palabras. Con el corazón latiéndole tan fuerte que casi podía escucharlo. Historias como esta merecen ser contadas, para que más personas entiendan que la confianza es lo más valioso que existe, y que cuando se rompe, nada vuelve a ser igual. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Para entender bien lo que Rodrigo sintió en ese momento, hay que entender primero cómo eran sus hijos antes de que él se fuera. Mateo era un niño alegre, de esos que no paran de hablar, que llegan del colegio corriendo y tirando la mochila en cualquier lado. Siempre con hambre, siempre con alguna historia que contar, siempre pegado a su papá cuando él estaba en casa. Y Sofía, la pequeña, era pura luz. Risas todo el día, abrazos sin motivo, esa clase de niña que te hace olvidar cualquier problema con solo mirarte a los ojos. Pero lo que Rodrigo encontró ese día no tenía nada que ver con eso. Los niños estaban sentados en el piso de la sala, callados, con una quietud que no era normal en ellos. Mateo tenía los ojos bajos, como si tuviera miedo de levantar la vista. Sofía abrazaba un osito de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ninguno de los dos corrió hacia su papá cuando lo vieron entrar. Ninguno gritó de alegría. Solo lo miraron, y en esa mirada había algo que Rodrigo no supo descifrar en ese instante, pero que le apretó el pecho de una manera que no pudo ignorar. Esperanza estaba en la cocina. Cuando escuchó la puerta, salió rápido, y al ver a Rodrigo, algo en su cara cambió. Solo un segundo, solo un instante, pero él lo notó. Una expresión que desapareció tan rápido como llegó, reemplazada de inmediato por una sonrisa y un saludo amable. Bienvenido, señor. No lo esperábamos tan pronto. Rodrigo saludó, abrazó a sus hijos, sintió sus cuerpecitos tensos, diferentes. Les preguntó cómo estaban y los dos dijeron bien con una voz tan pequeña que casi no se escuchó. Esa noche, mientras los acostaba, Mateo lo miró fijo y le dijo algo en voz muy baja, casi como si tuviera miedo de que alguien más lo oyera. Papá, me alegra que hayas vuelto. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Con un alivio tan profundo, tan real, que Rodrigo se quedó sentado al borde de la cama largo rato después de que el niño cerró los ojos, preguntándose qué había pasado en esa casa durante su ausencia.
Algo estaba mal. Lo sentía en los huesos. Y esa sensación no lo iba a dejar dormir. Rodrigo no era hombre de actuar sin pruebas. Era calculador, metódico, de esos que piensan antes de hablar. Pero esa noche, acostado en su cama con los ojos abiertos mirando el techo, tomó una decisión silenciosa. No iba a preguntar nada todavía. Iba a observar. Al día siguiente se levantó temprano, antes que todos. Se sentó en la cocina con su café y simplemente prestó atención. Vio cómo Esperanza despertaba a los niños. Vio cómo les hablaba. Vio cómo Mateo bajaba las escaleras con la cabeza agachada y se sentaba a desayunar sin decir nada. Vio cómo Sofía llegaba cargando su osito, se sentaba y esperaba en silencio a que le pusieran el plato enfrente. Eso no eran sus hijos. Sus hijos eran ruido, movimiento, vida. Esto era otra cosa. Entonces Rodrigo hizo algo que nunca había hecho antes. Ese mismo día, con la excusa de revisar unas cámaras de seguridad que supuestamente estaban fallando, accedió al sistema de grabación de la casa. Ellos tenían cámaras en la entrada, en la sala y en el jardín. No en los cuartos, no en la cocina, porque Valeria siempre dijo que eso era invadir la privacidad del personal. Pero con lo que había en las otras cámaras era suficiente. Rodrigo se encerró en su estudio y comenzó a revisar las grabaciones de los últimos días. Las primeras horas no mostraban nada extraño. Esperanza cocinando, los niños viendo televisión, todo aparentemente normal. Pero entonces llegó a una grabación del cuarto día, casi a las 3 de la tarde, y tuvo que pausar el video. Lo que vio no era violencia. No era algo que pudiera llamar a la policía en ese momento y decir miren esto. Era algo más sutil, más difícil de nombrar, pero igual de dañino. Quizás más. Esperanza estaba sentada en el sillón grande de la sala, con el teléfono en la mano, hablando y riendo a carcajadas con alguien. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero los niños estaban de rodillas en el piso, limpiando. Mateo tallando el piso con un trapo. Sofía, de 5 años, con un recogedor en las manos, juntando basura. Y si uno de ellos se detenía, Esperanza los miraba de una manera. Solo los miraba. Y el niño volvía a trabajar sin decir una sola palabra. Rodrigo cerró la laptop despacio. Respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, sintió que le temblaban las manos. Rodrigo no durmió esa noche. Ni la siguiente. Se quedaba despierto escuchando cualquier sonido en la casa, con la mente dando vueltas en círculos. Revisó más grabaciones. Más horas de video. Y mientras más veía, más se le revolvía el estómago. No era un solo día. No era una sola vez. Era un patrón. Todos los días, en cuanto Esperanza consideraba que ya no había riesgo de que alguien los viera, el ambiente en esa casa cambiaba completamente. La mujer amable, callada y servicial que Rodrigo y Valeria conocían desaparecía, y en su lugar aparecía alguien que él no reconocía. Alguien que usaba a 2 niños pequeños como si fueran sus empleados personales. Que les hablaba con un tono frío y cortante cuando no hacían algo a su gusto. Que los tenía comiendo lo último, cuando ella ya había terminado, como si ellos fueran un detalle menor en esa casa que en realidad era de ellos. Había una grabación en particular que Rodrigo no podía sacarse de la cabeza. Sofía, su niña de 5 años, había derramado un vaso de jugo por accidente. Un accidente normal, de niño, de cualquier día. Pero Esperanza se había parado frente a ella con los brazos cruzados y la había mirado de una manera tan fría, tan dura, que la pequeña comenzó a llorar en silencio mientras recogía el derrame ella sola. Con sus manitas chiquitas, temblando. Y Esperanza se dio la vuelta y siguió en su teléfono. Rodrigo tuvo que cerrar la laptop y salir al jardín a respirar aire frío porque sentía que las paredes se le venían encima. Pero había algo más que lo tenía paralizado, y era esto: Valeria llegaba en 2 días.
Y Rodrigo no sabía cómo contarle todo esto sin que ella se destruyera por dentro. Porque Valeria había confiado en Esperanza como se confía en muy pocas personas. La había defendido frente a todo el mundo. Le había dicho a su propia madre, que siempre tuvo dudas, que Esperanza era parte de la familia. Esa palabra ahora dolía diferente. Familia. Rodrigo pensó en hablar con sus hijos directamente. Preguntarles. Pero tenía miedo. Miedo de asustarlos más, de que sintieran que habían hecho algo mal, de que se cerraran todavía más. Mateo ya estaba demasiado callado. Sofía se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. Eran señales pequeñas, pero para un padre que conoce a sus hijos de memoria, eran señales gigantes. Entonces decidió esperar un día más. Observar una vez más. Reunir todo lo que pudiera antes de actuar. Pero esa misma tarde, algo pasó que adelantó todo. Rodrigo estaba en su estudio cuando escuchó la voz de Esperanza en la sala, más fuerte de lo normal, con un tono que le heló la sangre. Y luego escuchó algo que lo hizo levantarse de la silla de un salto. El llanto de Sofía. Rodrigo salió del estudio sin pensar. Los pasos rápidos, el corazón disparado, la cabeza fría pero el pecho en llamas. Cruzó el pasillo y llegó a la sala en cuestión de segundos. Lo que encontró se le grabó en la memoria para siempre. Sofía estaba parada en medio de la sala, con los ojos llenos de lágrimas y la carita roja de haber llorado. Tenía en las manos un dibujo, uno de esos dibujos que hacen los niños pequeños con crayones, con esa inocencia que no tiene precio. Un dibujo de su familia. Su papá, su mamá, su hermano, ella. Trazos simples, colores brillantes, el sol en una esquina como siempre lo dibujan los niños. Esperanza estaba frente a ella. Y ese dibujo tenía una esquina arrugada, como si alguien lo hubiera tomado con brusquedad. Cuando Esperanza vio a Rodrigo, todo su cuerpo cambió. La tensión desapareció de su cara en un instante y volvió la máscara de siempre. La voz amable, la postura tranquila, la sonrisa de empleada perfecta. ¡Ay, señor! La niña se tropezó y se asustó. Ya está bien. Pero Sofía no estaba bien. Sofía vio a su papá y corrió hacia él con una velocidad que decía todo lo que no podía decir con palabras. Se le pegó a las piernas, escondió la cara, y siguió llorando pero ahora con ese llanto diferente, el del alivio, el de sentirse por fin segura. Rodrigo la cargó. La apretó fuerte. Le besó la cabeza. Y por encima del hombro de su hija, miró a Esperanza de una manera que fue la primera vez en 4 años que no fue una mirada de jefe a empleada. Fue otra cosa. Fue el momento en que él dejó de fingir que no sabía nada. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Rodrigo llamó a Mateo a su cuarto. Se sentó con él en la cama, sin presiones, sin preguntas directas. Solo le dijo que lo amaba. Que podía contarle cualquier cosa. Que no había nada que su papá no pudiera escuchar. Mateo tardó un momento largo en hablar. Jugaba con las costuras de su almohada, con los ojos bajos. Pero entonces respiró hondo, como respiramos los que llevamos algo pesado demasiado tiempo, y empezó a hablar. Dijo que Esperanza los hacía limpiar todos los días. Que no los dejaba llamar a su papá ni a su mamá porque decía que los estaban molestando. Que cuando Sofía lloraba por extrañarlos, Esperanza le decía que se callara, que sus papás estaban ocupados y no tenían tiempo para ella. Que una vez, Mateo intentó tomar el teléfono para llamar a Rodrigo, y Esperanza se lo quitó y le dijo que si decía algo, nadie le iba a creer porque él era solo un niño. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Con la mandíbula apretada. Con los ojos húmedos que no dejó caer. Cuando Mateo terminó, lo abrazó fuerte y le dijo una sola cosa. Ya se acabó. Te lo prometo. Y esa noche, Rodrigo tomó su teléfono y llamó a Valeria. Ya no podía esperar más. Valeria llegó al día siguiente por la mañana, un día antes de lo planeado.
Rodrigo la había llamado la noche anterior y le había dicho solo que necesitaba que viniera, que era importante, que los niños la necesitaban. No le contó todo por teléfono. No quería. Algunas cosas hay que decirlas de frente. Cuando Valeria entró por esa puerta y vio la cara de su esposo, supo que algo estaba muy mal. Se sentaron en la cocina, con la puerta cerrada y los niños todavía dormidos. Rodrigo le mostró las grabaciones. Se las mostró todas, una por una, sin saltarse nada. Valeria las vio en silencio. No dijo una sola palabra mientras las imágenes pasaban frente a sus ojos. Solo se le fue cambiando la cara, despacio, como cuando el cielo se pone oscuro antes de una tormenta. Cuando terminaron, Valeria cerró los ojos un momento largo. Respiró. Y cuando los abrió, ya no había lágrimas. Había algo más duro que las lágrimas. Esperanza llegó a las 8 de la mañana como todos los días, con su bolsa en el hombro y su sonrisa de siempre. Abrió la puerta con su llave, entró al pasillo, y se detuvo. Rodrigo y Valeria estaban sentados en la sala, juntos, esperándola. Eso no era normal. Y Esperanza lo supo de inmediato. Buenos días, dijo, con la voz un poco menos segura que de costumbre. Nadie le respondió el saludo. Rodrigo señaló la silla frente a ellos con un gesto tranquilo pero que no admitía discusión. Siéntate, por favor. Esperanza se sentó despacio, con la bolsa todavía en el hombro, como si una parte de ella ya estuviera calculando la salida. Valeria fue la que habló primero. Y lo hizo con una calma que era más poderosa que cualquier grito. Le dijo que habían revisado las grabaciones. Le dijo lo que habían visto. Le dijo lo que Mateo había contado. Cada palabra colocada con precisión, sin adornos, sin drama innecesario, como quien pone pruebas sobre una mesa una por una. Esperanza escuchó. Y mientras escuchaba, algo en ella fue cambiando también. Primero intentó la sorpresa. Que no era así, que había un malentendido, que los niños a veces exageraban. Pero Valeria negó despacio con la cabeza y le dijo que tenían video. Que no había nada que explicar. Entonces Esperanza intentó otra cosa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a decir que ella también había tenido una vida difícil, que nadie entendía su situación, que ella quería a esos niños, que nunca había tenido intención de hacerles daño. Y fue en ese momento cuando se escucharon pasos en la escalera. Mateo bajó primero, con Sofía de la mano. Los dos se detuvieron al ver la escena. Sofía miró a Esperanza, apretó la mano de su hermano y escondió la cara en su hombro. Ese gesto, ese movimiento pequeño e involuntario de una niña de 5 años, dijo más que cualquier grabación, más que cualquier palabra, más que cualquier argumento. Valeria lo vio. Y entonces sí se le quebraron los ojos. El silencio en esa sala era tan pesado que parecía tener peso propio. Sofía seguía escondida detrás de su hermano. Mateo miraba el piso. Y Esperanza, que segundos antes estaba llorando y pidiendo comprensión, ahora tenía una expresión diferente. Como la de alguien que sabe que el juego terminó pero todavía no acepta el resultado. Valeria se levantó despacio, fue hasta sus hijos, se agachó frente a ellos y los abrazó a los dos al mismo tiempo. Los apretó fuerte, con esa desesperación silenciosa de una madre que siente que falló en lo más importante. Sofía se aferró a su cuello de inmediato. Mateo tardó un segundo, pero luego también enterró la cara en su hombro y dejó salir todo lo que había cargado solo durante semanas. Rodrigo los miraba desde donde estaba. Con los ojos húmedos pero la postura firme. Entonces fue él quien habló. Y lo hizo dirigiéndose a Esperanza con una tranquilidad que era más devastadora que cualquier grito. Le preguntó una sola cosa. Le preguntó por qué. Esperanza abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Y lo que salió no fue una disculpa real ni una explicación que tuviera sentido. Dijo que los niños eran malcriados. Que no le hacían caso.
Que ella solo intentaba poner orden porque si no, la casa era un caos. Que Rodrigo y Valeria los habían criado sin disciplina y que alguien tenía que hacerse cargo. Rodrigo la dejó terminar. No la interrumpió. Y cuando ella terminó, él asintió despacio, como quien finalmente entiende algo que llevaba tiempo sin poder nombrar. Le dijo que en 4 años le habían dado techo, comida, salario, confianza y respeto. Que nunca le habían faltado. Que habían defendido su nombre frente a personas que dudaban de ella. Que le habían abierto las puertas de su hogar como a muy pocas personas en su vida. Y que ella había usado esa confianza para lastimar a lo único que de verdad importaba en esa casa. Esperanza intentó decir algo más pero Rodrigo levantó la mano con calma y ella se detuvo. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Mateo, que había estado callado todo ese tiempo con la cara escondida en el hombro de su mamá, se separó despacio. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y mirando a Esperanza directamente, con esa valentía extraña que a veces tienen los niños y que los adultos hemos perdido, le dijo algo en voz baja pero muy clara. Le dijo que cuando grande él también iba a tener empleados. Y que jamás los iba a tratar como ella los trató a ellos. Porque nadie, sin importar cuánto dinero tuviera o cuánto poder, tenía derecho a hacerle sentir a otra persona que no valía nada. El cuarto quedó en silencio absoluto. Esperanza bajó la vista. Y por primera vez en toda esa mañana, las lágrimas que le caían por la cara parecían reales. Pero ya era demasiado tarde para eso. Rodrigo se levantó de su silla despacio, fue hasta el cajón de la cocina, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa frente a Esperanza. Lo hizo sin dramatismo, sin golpes, sin palabras elevadas. Con la misma calma que había tenido durante toda la mañana, esa calma que pesaba más que cualquier escándalo. Dentro del sobre estaba su liquidación. Calculada correctamente, con todo lo que la ley indicaba, sin quitarle un solo peso de lo que le correspondía. Porque Rodrigo no era el tipo de persona que usaba el dinero como arma, ni siquiera en un momento como ese. Había una diferencia enorme entre él y ella, y esa diferencia no era el dinero ni la casa ni el apellido. Era como trataban a las personas cuando nadie estaba mirando. Esperanza miró el sobre pero no lo tocó de inmediato. Todavía intentó una última cosa. Miró a Valeria, buscando quizás en ella algo de la mujer que la había defendido tantas veces, la que le había regalado ropa en Navidad, la que le decía que era parte de la familia. Le dijo que lo sentía. Que si pudiera regresar el tiempo lo haría diferente. Que ella también tenía hijos, que sabía lo que era querer a un niño, que en el fondo nunca quiso hacerles daño. Valeria la escuchó. La miró a los ojos un momento largo, de esos que no necesitan palabras porque todo está dicho en el silencio. Y entonces le respondió con una sola pregunta. Le preguntó si sus propios hijos sabían cómo trataba a ella a los niños ajenos cuando nadie la veía. Esperanza no respondió. Bajó la vista hacia la mesa y no la levantó más. Valeria asintió despacio y le dijo que tenía 1 hora para recoger sus cosas. Esperanza tomó el sobre, se levantó, y subió las escaleras sin decir nada más. Los pasos lentos, la espalda encorvada, sin nada de la seguridad con la que había entrado esa mañana creyendo que era un día normal. En media hora bajó con su bolsa grande, la misma que había traído el día que llegó 4 años atrás, solo que ahora también cargaba el peso de todo lo que había hecho. Pasó por la sala donde Rodrigo y Valeria estaban sentados con los niños. Sofía estaba en el regazo de su mamá. Mateo estaba al lado de su papá con la mano dentro de la suya. Los 4 la miraron cuando pasó. Esperanza se detuvo un segundo frente a la puerta. Como si quisiera decir algo más. Como si buscara alguna palabra que pudiera arreglar lo que no tenía arreglo. Pero no había nada que decir. Abrió la puerta, salió, y la cerró detrás de ella. Y en el momento en que esa puerta se cerró, Sofía levantó la cabeza del hombro de su mamá, miró hacia la entrada,
y soltó un suspiro tan largo y tan profundo que parecía que lo había estado guardando durante semanas. Porque en realidad, sí lo había guardado. Rodrigo la miró, le acarició la carita, y la niña por fin sonrió. Una sonrisa pequeña, todavía tímida, pero real. La primera sonrisa verdadera que él le había visto desde que regresó. Y eso, en ese momento, lo fue todo. Los días que siguieron fueron diferentes. No de golpe, no de manera dramática, sino despacio, como cuando el sol empieza a calentar después de una temporada larga de frío. Las cosas fueron volviendo a su lugar de a poco, con esa calma que solo llega cuando el peligro ya pasó y el cuerpo empieza a recordar cómo es sentirse seguro. El primer cambio que Rodrigo notó fue en la mañana. Mateo volvió a bajar las escaleras corriendo. Un día simplemente lo hizo, sin pensarlo, como si su cuerpo solo hubiera recordado quién era. Llegó a la cocina arrastrando los pies con sus pantuflas, se sentó en su silla de siempre, pidió el cereal de chocolate que le gustaba y empezó a hablar sin parar sobre un videojuego. Cosas de niño. Cosas normales. Cosas que Rodrigo escuchó ese día con una atención que nunca antes le había prestado a una conversación sobre videojuegos, porque en ese momento era la conversación más hermosa que había tenido en mucho tiempo. Sofía tardó un poco más. Los niños pequeños procesan las cosas a su manera, en sus tiempos, y hay que respetarlos. Pero una tarde, como una semana después, Valeria estaba sentada en el sillón grande de la sala, el mismo sillón donde Esperanza se sentaba a hablar por teléfono mientras los niños limpiaban el piso. Sofía llegó, trepó, se acomodó a su lado, y le dijo que quería dibujar. Valeria le trajo sus crayones y su libreta. Y Sofía dibujó durante toda la tarde, con esa concentración seria que tienen los niños cuando hacen algo que aman. Cuando terminó, le mostró el dibujo a su mamá. Era su familia otra vez. Su papá, su mamá, su hermano, ella. El sol en la esquina. Solo que esta vez había algo nuevo en el dibujo. Debajo de cada figura, Sofía había escrito un nombre con su letra de niña, grande y torcida pero completamente legible. Y alrededor de los cuatro, había dibujado un círculo. Un círculo que los encerraba a todos juntos. Valeria miró ese dibujo y tuvo que morderse el labio para no llorar delante de su hija. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Rodrigo y Valeria se quedaron sentados en la cocina tomando café, como hacían antes cuando la vida era más simple. Hablaron largo rato. Sobre lo que había pasado, sobre lo que no habían visto, sobre las señales que estuvieron ahí desde antes y que ninguno de los dos supo leer a tiempo. No fue una conversación fácil. Hubo momentos de silencio pesado, momentos donde las palabras se atascaban porque la culpa es difícil de masticar. Valeria dijo algo que Rodrigo no olvidó más. Le dijo que el error más grande no había sido confiar. Que confiar no era malo. Que el error había sido dejar de prestar atención, creer que porque todo parecía bien por fuera, todo estaba bien por dentro. Que los niños habían tratado de decirles algo con su silencio y ellos habían estado demasiado ocupados para escuchar ese idioma. Rodrigo asintió. Y tomó su mano sobre la mesa. Prometieron cosas esa noche. No con palabras grandes ni juramentos dramáticos. Solo con esa clase de promesas pequeñas que se hacen en voz baja entre dos personas que se conocen de verdad. Estar más presentes. Escuchar más. Mirar a sus hijos a los ojos todos los días y preguntarles cómo están de verdad, no de paso, no mientras revisan el teléfono, sino de verdad. Semanas después, la casa volvió a sonar como antes. Risas, peleas de hermanos, carreras por el pasillo, el caos hermoso y ruidoso de una familia que respira tranquila. Y una tarde, Mateo se acercó a su papá, le jaló la manga, y le preguntó si podían jugar juntos. Rodrigo cerró su laptop sin dudarlo un segundo. Y jugaron hasta que se hizo de noche. Hay historias que uno escucha y piensa que son de otras personas. Que pasan en otras casas, en otras familias, en otras vidas.
Que a uno no le pueden pasar porque uno es diferente, porque uno conoce bien a las personas que tiene cerca, porque uno confía en su instinto y su instinto nunca falla. Pero la verdad es que pasan. Pasan todo el tiempo. Y pasan precisamente en las casas donde nadie las espera. Lo que vivieron Rodrigo y Valeria no fue culpa de haber confiado. Confiar es necesario, es humano, es lo que nos permite construir algo con otras personas. El error no estuvo en abrirle la puerta a alguien. El error estuvo en cerrar los ojos después de abrirla. En creer que la confianza que se da una vez no necesita revisarse nunca más. En pensar que porque alguien se comporta bien cuando uno está presente, se comporta igual cuando uno no está. Los niños de esta historia no pudieron pedir ayuda porque les dijeron que nadie les creería. Esa es una de las cosas más crueles que se le pueden hacer a un niño. Quitarle la voz. Hacerle creer que lo que siente no importa, que lo que vive no es real, que los adultos que lo aman están demasiado ocupados para escucharlo. Un niño que aprende eso no solo sufre en el momento. Lo carga. Lo guarda en algún lugar adentro donde las cosas difíciles se quedan mucho tiempo. Por eso Mateo bajaba las escaleras en silencio. Por eso Sofía apretaba su osito con tanta fuerza. Porque los niños no siempre lloran para afuera. A veces lloran para adentro, de maneras que solo un padre o una madre que está prestando atención puede ver. Y ahí está la lección más importante de todo esto. Estar presente no es estar en la misma casa. Estar presente es mirar a tus hijos a los ojos y ver lo que hay detrás de un estoy bien dicho en voz baja. Es notar cuando un niño que siempre es ruido de repente se vuelve silencio. Es entender que los niños no tienen las palabras para decir todo lo que sienten, pero que su cuerpo, sus gestos, su manera de moverse por el mundo lo están diciendo todo el tiempo. Esperanza eligió usar su posición para lastimar a quienes no podían defenderse. Y eso tiene un nombre, aunque no siempre se le dé uno. El abuso no siempre deja marcas visibles. A veces deja marcas en la manera en que un niño deja de reír. En la manera en que deja de correr. En la manera en que aprende a hacerse pequeño para no molestar. Pero también hay otra lección en esta historia, y es la del niño que habló. Mateo, con 8 años, con todo el miedo que cargaba encima, esperó el momento en que su papá le dijo que podía confiar, y entonces habló. Eso no es pequeño. Eso es enorme. Porque hablar cuando tienes miedo es uno de los actos más valientes que existen, sin importar la edad que tengas. Y Rodrigo, que pudo haberse enojado, que pudo haber explotado, que pudo haber convertido todo en un escándalo, eligió la calma. Eligió las pruebas. Eligió proteger a sus hijos sin destruirlos en el proceso. Eso también es una lección. La justicia real no siempre es la más ruidosa. A veces es la más firme. Historias como esta pasan en silencio. Se viven en silencio. Y muchas veces terminan en silencio, sin que nadie afuera se entere de lo que ocurrió dentro de esas paredes. Por eso vale la pena contarlas. Para que el padre que está leyendo esto hoy recuerde mirar a sus hijos de verdad esta noche. Para que la madre que lleva semanas ocupada se detenga un momento y pregunte cómo están, despacio, sin prisa, con los ojos puestos en ellos y no en la pantalla. Para que cualquier persona que tenga un niño cerca recuerde que los niños no necesitan perfección. Necesitan presencia. Necesitan saber que cuando hablen, alguien va a escuchar. Y necesitan saber que cuando algo esté mal, no van a estar solos. Eso es todo. Eso es suficiente. Eso lo cambia todo.